Once Digital presenta Inclusión Radical. Inclusión Radical. ¿Por qué no basta con aceptar la diversidad de nuestra sociedad? Hay que incluirla. De acuerdo con Amnistía Internacional, las autoridades de los países centroamericanos asolados por la violencia han hecho poco para proteger a los miembros de las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y otras comunidades LGBT. El 6 de abril del 2017 se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal la Declaratoria de Ciudad Santuario, lo que significa que se garantizarán los derechos de todas las personas que se encuentren en la ciudad, independientemente de su situación migratoria. El 18 de diciembre de 2019, en el marco del Día Internacional del Migrante, la Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiados LGBT México hizo un llamado de solidaridad y nombramiento a las personas que se han visto obligadas a salir de sus países debido a la violencia, persecución y discriminación vivida por su orientación sexual e identidad de género. Hola, les doy la bienvenida a Inclusión Radical, un espacio más donde hablamos de la importancia de la diversidad y la inclusión desde un punto de vista cotidiano. Hoy le vamos a dar una vuelta a los temas que hemos tratado. Seguimos hablando de la comunidad LGBTTIQ+ en México, pero hoy vamos a meter una intersección muy interesante que es la migración, personas migrantes en la comunidad LGBTTIQ+. ¿Y por qué hablar de estas personas? ¿Por qué hablar del fenómeno de la migración en México? Y tenemos para hablar de esto a Misa Plasencia. Misa Plasencia trabaja en la organización FM4 Paso Libre y bueno, está aquí con nosotros desde Guadalajara, vino especialmente al podcast a hablar de este tema. Muchas gracias, Misa. No, pues a ustedes por la invitación. Cuéntanos, ¿cómo es tu trabajo? ¿Cómo es tu activismo social y a qué te dedicas en el tema de la migración? Bueno, yo trabajo en el área legal de la organización, que nos dedicamos justo a acompañar a las personas en sus procesos de asilo y refugio en México y gestiones migratorias como en general. Porque bueno, las personas no tienen a veces como las herramientas ni las conexiones, ¿sabes? Como para poder gestionar esto. Y es lo que hacemos. También damos asistencia humanitaria, es un albergue en realidad, directa, que es comida, un baño donde se quedan a dormir, ropa y atención psicosocial y pues un poco de incidencia también hacemos, ¿no? Con el gobierno del estado, gobierno federal. Oye, bien importante porque este tema, y si me equivoco, corrígeme, pero este tema ha sonado últimamente mucho en México, ¿no? Y el fenómeno de la migración ha sido un tema de debate en cuanto a discriminación, en cuanto a violación de derechos humanos, pero igual también creo que tengo la percepción un poco de que México es un país a donde los migrantes sudamericanos voltean a ver, ¿no? ¿Cómo es este tema de la migración? Bueno, México hay que entenderlo con 4 puntos claves, ¿no? México es un país de expulsión de migrantes, de llegada de migrantes, de retorno, porque las personas que son de pronto deportadas de Estados Unidos a México también existen y son migrantes, también de llegada, porque también es un punto de llegada y algunos autores señalan incluso que es un país de resignación, ¿no? Porque ya no te queda de otra más que México. Y bueno, desde entonces es como México tiene una tradición de asilo también bastante amplia, desde los españoles en el franquismo, las dictaduras en el Cono Sur, el dictador Ríos Montt en Guatemala, ¿no? Que también fue como un punto álgido de la migración en México y ha sido recientemente pues un fenómeno bastante hablado por las caravanas que hemos tenido, ¿no? En tránsito hacia Estados Unidos. Es importante lo que dices porque al final viene en la historia, ¿no? O sea, en la historia de la humanidad viene la migración, ¿no? Pero en la historia de México sí es un país en el que se ha pronunciado mucho este fenómeno. Y repetimos fenómeno porque me quedé con lo que acabas de decir que es bien interesante. ¿Por qué fenómeno y no problema? ¿Por qué fenómeno y no problemática? Cuéntanos esto que acabas de decir. Sí, justo cuando hablamos de un problema, pues los problemas se tienen que erradicar. Y la emigración, como lo dices, lo acabas de decir, nos ha acompañado toda la vida, ¿no? El humano siempre ha sido como errante, ¿sabes? Migrante y se ha movido. Entonces, pensar en erradicar la migración, pues es bastante violento y no tiene ningún sentido con la historia de la humanidad. Entonces, pues hablar como de el fenómeno migratorio para evitar como que se entienda que se tiene que erradicar. Claro. Oye, entrando un poco más en el tema, hablas de estos 4 puntos, ¿no? Que hay que ver a México como desde estos 4 puntos. ¿En dónde estamos parados en temas de leyes? Porque me imagino, y he leído muy poco, me imagino que tú has leído mucho más, he leído mucho el tema de que, pues, un migrante se siente seguro en México porque hay leyes mucho más avanzadas que en otros países. ¿Cómo estamos en México parados, parades, para ser un foco de atención para los migrantes?
Pues es un país con bastante aperturas, ¿no? Que decirlo en la ley, ¿no? Plasmado en el papel, todo está hermoso, todo está bonito, pero al momento de llevarlo, pues, a la acción, ahí hay como, ¿no? Son pocas oficinas las que hay, la autoridad no está del todo capacitada, pues no tienen capacidad en general, ¿no? Ni física ni estructural para dar atención a las personas. Entonces, pues es lo que hay. La ley está increíble, de verdad. Somos uno de los únicos 3 países de América Latina que la ley de refugio contempla el género como una causal de persecución. Ujú. Pero luego, pues todo eso se rompe cuando llegas a la oficina y la persona te sigue tratando llamando con tu nombre legal, ¿no? O te sigue hablando en masculino cuando tú eres una chica trans, o en femenino si eres un chico trans, ¿no? Claro. Pero pues justo va de que no hay pues tanta empatía, no hay capacitación y tampoco hay un interés en realidad por capacitar al personal. Sí, es importante que las personas que nos escuchan sepan que en la ley, como dices, está precioso, ¿no? O sea, cero violación a los derechos humanos, aceptación, visibilización, pero al final pasa como con muchas otras situaciones, ¿no? Que te enfrentas a una problemática y no te sientes de la manera en la que te deberían de atender correctamente. Ahora, mi pregunta es un poco más enfocada a esta interseccionalidad, porque al final vamos a explicar por qué tenemos que hablar del fenómeno de la migración visto hacia la comunidad LGBTTIQ+, ¿no? Al final es importante porque hay una intersección, porque hay 2 puntos en los que puedes sufrir discriminación y perteneces a dos grupos vulnerables, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta diferencia? ¿Qué hace esta diferencia de una persona migrante heterosexual a una persona migrante que pertenece a la comunidad LGBTTIQ+, ¿no? Pues mira, el tránsito siempre es violento en general, pero los motivos de salida son bien diferentes. Son muy diferentes porque, voy a hablar del caso de norte de Centroamérica, que es Guatemala, Honduras y El Salvador. No hay leyes que logren como, pues, visibilizar o que castiguen los crímenes de odio, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de violencia de género, en esos países todavía se habla de violencia doméstica, como si es algo que solo pasara en la casa y con tu pareja, y como si hubiera un derecho de tu pareja a violentarte, ¿no? En el caso de las mujeres. Pero para la comunidad LGBT no hay nada todavía. En El Salvador es el único país que hay un agravante al homicidio si es expresamente de la comunidad LGBT. Pero pues hay un montón de personas en el closet que como no se asumen LGBT y más, pues no se da la causal, no se añade. Entonces el problema empieza desde país de origen. Vienen a México porque hay un poco más de derechos, más de apertura en el papel, pero luego se encuentran, ¿no? Nuevamente con funcionarios públicos que no están capacitados en el tema o que no saben del tema. El caso muy particular del tránsito también es como las mujeres trans que de pronto tienen que renunciar a su feminidad o renunciar a ser ellas para poder transitar con cispassing y poder ser menos violentadas durante el camino, ¿no? Wow, qué fuerte, porque al final pues es un fenómeno que en México es aceptado, no es un delito, Justo. y que al final es apoyado, ¿no? Y se les da a las personas lo que necesitan para transitar libremente en el país, para asilo, todo este tipo de situaciones. Recordemos que el fenómeno migratorio es un fenómeno que en su mayoría y más en la actualidad se causa porque en el país de origen de las personas están sufriendo violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces hay veces en las que sí, falta de digamos, no sé, de alimentos, de hogar, todo esto hace que las personas migren. ¿En qué tanta dimensión, en qué tanto porcentaje las personas migran por tener derechos LGBTTIQ+, y no por otra cosa, ¿no? Porque pongo un ejemplo, las policías de su país son las personas que los violentan, ¿no? Las personas que están pues destinadas a proteger son los que violentan, el gobierno son los que oprimen. ¿En qué, no sé, o sea, no sé si está bien, pero en un porcentaje de un 100% de personas migrantes, ¿qué porcentaje verdaderamente migra por buscar derechos LGBTIQ+? Justo es como una incógnita todo el tiempo porque las personas no se atreven a decir, ¿no? Por ejemplo, en sociedad civil, no sé, el año pasado, el 2019, porque el pasado estuvo pues, muy solo por la pandemia, pero el 2019 contabilizamos 4 personas. O sea, de las 67,000 que pasaron, Wow. 4 que hablaron. personas que dijeron, ¿no? Claro, sí. Ser expresamente LGBT, pues porque por seguridad también no lo dicen, porque tienen miedo a que durante el viaje o en algún lugar, no sé, otra casa del migrante o afuera de la casa del migrante o en cualquier lado, pues les vayan a discriminar por ser parte de la comunidad. Entonces, contabilizarlo, o sea, como en términos cuantitativos, es como muy difícil.
En términos cualitativos, pues bueno, de pronto te das cuenta cuando estás haciéndoles la entrevista, ¿no? Que para pedir refugio, por ejemplo, y ya el año pasado tuvimos como 12 casos de comunidad LGBT, ¿no? En el albergue donde trabajo, y nomás tuvimos 4 registrados en la entrada del tránsito, ¿no? Claro. Oye, y es una manera hay herramientas y trato diferente para cuando se reconocen como personas LGBTTIQ+. Pues bueno, desde el albergue sí hay como, pues no esperamos tampoco como sobreprotegerlos, pero sí que sea un espacio seguro, ¿no? Y tenemos una habitación LGBT y demás. Afuera, pues bueno, esta burbuja que construimos un poco afuera se rompe completamente, porque comienzan a vivir todo lo que vivimos nosotros, justo con la otra interseccionalidad, ¿no? Que es ser migrante. Y pues bueno, hemos como documentado veces en las que, pues de por sí los revictimizan por ser migrantes de pronto, y luego los revictimizan por ser LGBT, y luego otra vez vuelven a violentarlos, ¿no? No respetando sus pronombres. Y es como, pues, es el pan de cada día de las personas migrantes LGBT. Migración, por ejemplo, no hace cambio de nombre. O sea, como aparece en tu documento de tu país, tiene que aparecer en tu documento de migración. Mira, eso es importante. Entonces, justo, pues si eres, no sé, un chico trans, pero pues te llamas Julia en tu documento de identidad. Vas a estar intercambiando todo el tiempo, ¿no? Y la gente no va a creer que eres tú, Claro. Te pone en una situación como de mayor vulnerabilidad. Sí, claro. Oye, eso es gravísimo. Pero aparte del gobierno, hay unas organizaciones que se han posicionado a favor de específicamente los derechos LGBTTIQ+, para personas migrantes. Pues me parece que todas las organizaciones que defendemos derechos humanos lo hacemos, ¿no? De forma explícita o tácita. Pero pienso en la ley de FOPA, que es una clínica jurídica de la Ibero, que acaba de ganar el primer litigio sobre el reconocimiento del nombre legal de una persona, ¿no? Que es como el primer pasito para pues que esto se vuelva una realidad cotidiana y que no solamente tenga que ser como un litigio estratégico de 3 años, Claro. porque las personas necesitan los derechos pues ahora, no en 3 años, ¿sabes? Claro. Oye, ¿dónde radica el problema en cuanto a información, no? Porque al final a mí me hace pensar mucho, pues, como empezábamos la plática. En las leyes, artículo 1, derechos humanos, guau, ¿no? La ley migratoria, guau. Constitución, todo está excelentemente, bueno, no excelentemente, pero está muy completo, ¿no? A diferencia de otros países donde no. El flujo migratorio ha sido, digamos, controlado, por así decirlo, y ha sido, digamos, un poco más abierto en estos temas. Organizaciones se posicionan explícitamente. Ya hay un poco más de albergues, de organizaciones que protegen los derechos humanos de las personas migrantes y en especial las personas de la comunidad. Es nuestro estigma social de decir migrante no. ¿En dónde radica? ¿En la desinformación? ¿Radica en por qué todavía no hay esta aceptación? Deja tú por las personas migrantes LGBTTIQ+, y por qué sigue habiendo este miedo de ocultar tu esencia, tu yo verdadero, por miedo a ser violentado por ser migrante. Pues que justo cuando vienes de un contexto, ¿no? En el que se te ha dicho constantemente no seas tú, no te llevas como tú eres lo que te asignamos al nacer, pues entonces llevarlo a otro lugar donde no conoces te da mucho más miedo, ¿no? Si donde naciste te da miedo, un lugar externo pues es como el doble, ¿no? Porque sabes que te van a violentar por esas 2 razones, ¿no? Porque no eres de aquí y porque eres LGBT+. Entonces, pues creo que sí es un estigma social completamente, es como... Y es miedo propio también, porque pues es bastante comprensible que pues tener miedo cuando todo el tiempo... Sí, claro, no es fácil, ¿no? O sea, al final no es un fenómeno fácil y no se podría como que arreglar de un día para otro, pero sí podríamos dar a lo mejor herramientas como las que tú das en un tema mucho más organizacional, pero como sociedad un poco como para aligerar un poco este proceso. La verdad es que es complicado, ¿no? Pues sí, justo pues lo que hacemos todos los días, ¿no? Respetar como a la gente y pues es lo mínimo además. O sea, ¿sabes? Sí. Como... Sí, como que no tienes ni que pedirlo. Sí, justo. Oye, y en temas de salud, cuéntame un poco. O sea, sé que Clínica Condesa, digo, porque queda aquí cerca, Ajá. está también súper metida en el tema de migrantes y todo esto. ¿Qué más? O sea, el sector salud o organizaciones que brindan derechos de salud a las personas migrantes, ¿cómo estamos posicionados? Porque también es importante. Al final, personas LGBTTIQ+ migrantes también viven el fenómeno del VIH, de ITS, de toda esta salud o de continuar con una transición, este tipo de cosas, ¿no? Bueno,
hablando del caso de Guadalajara, en Guadalajara las hormonas, por ejemplo, no son gratuitas. Tienes que pagarlas sí o sí. Y hay solo una organización que se dedica a eso, que es Impulso Trans. Las cuestiones de salud, pues bueno, muchas veces no les quieren atender porque sus documentos no son mexicanos, ¿no? Eso ha pasado. Aunque es un delito, igual sigue replicándose esa mala práctica. Y pues creo que en temas de salud funciona un poco con oficios, ¿sabes? Como te expido un oficio, lo llevas y te aceptan. Pero si no tienes este capital, ¿no? Como de tener a alguien que te expide el oficio, Claro. pues entonces no se acepta. Y no es tan común, al final. Y no es tan común, claro. O sea, pocas personas en realidad tienen acceso, pues como a un albergue, a una organización que te pueda como referir, ¿no? Y aunque se hace algo de incidencia, y hay algunos hospitales con los que hablamos todo el tiempo y los capacitamos y empiezan a aceptar, pues la realidad es que son muy pocos comparados con la necesidad que se tiene, ¿no? Pero bueno, también vamos como ganando espacios un poco y buscando que deje de pasar esta mala práctica, ¿no? Pero sí es muy común. Y la cuestión de justo el VIH, en el Instituto Nacional de Migración, si tienes alguna enfermedad, pues que no puede atenderse en tu país tan fácilmente, te puede otorgar una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Ay, mira, eso es súper interesante. Eso es como una práctica bastante buena por parte del Instituto Nacional de Migración. Y por una cuestión de salud te entrega tu tarjeta y con esa tarjeta puedes acceder a retrovirales, pues al INSABI ahora, que antes era el Seguro Popular, y a otros hospitales, pues como mucho más fácil que si no tuvieras ese documento migratorio. Oye, ¿y el proceso es fácil, es difícil, es lo mismo burocracia de... Es mucha burocracia. Ajá. Además, implica siempre como una página de internet, hacer una cita, tener un correo. Claro, y al final no tienes tan fácil el acceso a Claro, a las personas migrantes pues no tienen a veces internet, a veces son como analfabetas digitales y no pueden pues utilizar una computadora. Y si vas a un ciber a que te lo hagan, de pronto son 120 pesos, que utilizas 120 pesos para tu trámite o para comer el día, sí, ¿sabes? Claro, completamente. Oye, pues bien interesante saber todas estas obstáculos que hay hasta llegar a una ley que sí funciona, o bueno, que debería funcionar, pero que tiene todos estos obstáculos que no están bien pensados, ¿no? Oye, última pregunta ya como para ir cerrando, y me gustaría sacar un tema a lo mejor un poco sensible. ¿Cómo posicionarse ante discriminación de las personas migrantes LGBTTIQ+? Y recuerdo este video que se hizo viral hace unos meses de estas influencers que le ofrecen dinero a una persona migrante y luego le dan un billete falso a cambio de un encuentro sexual. La verdad es que no lo vi muy bien porque no quise, sí. Pero cómo posicionarse, o sea, la verdad es que fue un tema súper grave, o sea, que escaló a grandes instituciones que se posicionaron en contra. Cómo posicionarse tanto como institución, como gobierno, como persona que está viendo el video, y no debería de parecerte esta comedia discriminatoria, sí, claro, y de que atropella los derechos humanos. Que de hecho fue afuera de mi oficina, o sea, eso pasó afuera de la oficina. ¿Cómo crees? ¿Y qué hicieron ustedes? Bueno, cuéntame un poco de eso. Pues lo primero fue... como nos enteramos a través de otro encargado de otro albergue en Saltillo, fue quien nos avisó un poco de lo que estaba pasando. Salimos y estaba ocurriendo, bueno, salió la persona que estaba en el albergue en ese día, nos dimos cuenta y la posición fue como muy clara, ¿no? Como por respetar la integridad de las personas, ¿no? Y aunque pues es entendible que el trabajo sexual pues también es un trabajo y que también hay personas que lo ejercen porque el cuerpo pues es un lugar de resistencia, pero también es un lugar, pues algo se puede utilizar para sobrevivir, ¿sabes? Es como una herramienta de supervivencia. Pero pues no como desde ese nivel de privilegio, ¿sabes? Creo que el billete falso, la persona en una situación de vulnerabilidad. La necesidad de la persona de aprovecharse de como eso, ¿no? Abusar justamente de la necesidad de las personas, creo que es algo que denigra pues la integridad humana, ¿no? Y me parece que pues nos pareció en ese momento y nos sigue pareciendo que de eso no va como pues dignificar a las personas migrantes, ¿no? Tenemos como este tema como dignidad y justicia en el camino porque pues el tránsito y la estadía tiene que ser siempre digna y la dignidad va de muchas cosas, ¿no? Va de poder vivirte como tú quieras vivir, a que la gente allá afuera acepte que vives como tú quieres vivir, ¿no? Y esto también va como pues que puedas amar a quien tú quieras amar y pues pensar que las personas, lo primero siempre es como pensar que las personas migrantes también son personas, ¿no? Claro. Y por tanto, pues tienen derechos humanos. Claro. Entonces, si pensamos todo desde ahí, creo que es como
el piso sólido mínimo que necesitamos, ¿no? Claro. Verlos como iguales. Claro, y al final estoy seguro que si las personas que nos escuchan que no aceptan la migración como un fenómeno que hay que tratar, controlar y o sea, estar aceptando y todo el tiempo como que apoyando, o sea, ¿cómo accedemos a información que nos dé, no sé, libros, leyes, programas, videos, que nos haga entender esto, ¿no? Que la migración es un fenómeno humano, que las personas están buscando asilo porque en su país no pueden vivir y que lo único que quieren o buscan es calidad de vida. Pues bueno, libros de migración hay como 1500, ¿no? Un otro que me gustó mucho es Jorge Durand, que, ¿no? Me encanta sus textos. Buscar textos de Jorge Durand, de Douglas Massey, de pronto, ¿no? Que son como, pues, los básicos de migración 101. Acercarse a organizaciones. En todos los estados hay organizaciones que apoyan migrantes. A veces FM4 empezó como un grupo de estudiantes que daban comida en las vías del tren, ¿no? Y después se consolidó, hizo como acta constitutiva y ahora es una organización como muy formal. Revisar, no sé, redes sociales de las clases de migrante, buscar quién da comida en las vías, buscar organizaciones. Aquí en Ciudad de México está PCR, por ejemplo, que es como de las más reconocidas, ¿no? Y pues sí, leer desde la empatía también, ¿no? Y pensar que leer un poco sobre el contexto del país de origen de las personas, como ¿por qué está saliendo mucha gente de Venezuela últimamente, no? Claro. ¿Por qué están saliendo los haitianos? Como dar la mínima lectura de los países también ayuda un montón a comprender por qué las personas migran. Y pues dejar de pensar que lo hacen por gusto, ¿no? Migrar es un derecho, sí, claro. Pero elegir no migrar también tiene que serlo. Que las condiciones en tu país te permitan quedarte ahí también debería ser un derecho. Sí, es un tema bien complicado y es profundísimo. O sea, tendríamos que estar aquí sí, claro, 3 días hablando de todo el tema del fenómeno migratorio, pero al final pues la desinformación creo que estigmatiza a las personas migrantes y salen pensamientos de, vienen a quitarnos el trabajo, y que no es así, o sea, que al final no es así, solamente hay que informarnos de esto, ¿no? Informarnos de qué está pasando en su país de origen y cómo estamos posicionados nosotros como México para brindar herramientas para este derecho. Misa, pues muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, gracias por venir, te vamos a volver a invitar, pero ahora para que nos des una clase solo de migración, porque está bien interesante. Sí, que es mucho más profundo, ¿no? Además, sí, o sea... sí, no, en 20 minutos no sale. Sí. No, bueno, Misa, pero mil gracias y bueno, gracias a todos ustedes que nos escuchan cada martes en Inclusión Radical. Les invito a seguir escuchando la propuesta de podcast de Once Digital, síganos en nuestras redes sociales, sigan a Misa en sus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? @misaplasencia en Twitter y @FM4 Paso Libre también en Twitter. Listo. Bueno, pues también te vamos a estar etiquetando para que puedan consultar ahí toda la información que necesiten y bueno, seguir hablando de problemáticas que se crean alrededor de la diversidad y cómo la inclusión nos da herramientas para crear sociedades desde la empatía y la justicia social. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Síguenos en nuestras redes sociales como @Canal 11 TV y visita nuestro sitio web www.canal11.mx. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. 11 Digital presentó Inclusión Radical. Moderado por Eduardo Valenzuela. Talento adicional, Vania Belmont y Rodrigo Gutiérrez. Coordinación de producción, Daniela Cuapio y Moisés Romero. Postproducción de video, Pablo Estrada. Diseño sonoro y postproducción de Franco González. Diseño y animación, Pavel Molina y Mitzi Castillo. Con una investigación de Viridiana Hernández. 11 Digital va contigo.